no podíamos cerrar capítulo superclásico del fútbol paraguayo sin un rememoramos. Rememoramos, Fede, ¿qué trajiste? Vamos a ver una victoria de Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Nos trasladamos en la línea del tiempo, torneo Apertura 2008. Walter Fretes se la lleva, Cachi Ferreira recupera la pelota. Pase para Fretes, Tigre Ramírez y el que define es Marcelo Estigarribia. Gustavo Costas en el banco de Olimpia, primer partido de Costas como entrenador franjeado, primer clásico. Y este señor, Javier Torrente, técnico de Cerro Porteño, que con ese triunfo sumaba su segunda victoria en superclásicos. El primero había sido en la clausura 2007, cuando le gana 3-1 al equipo franjeado. Era la vieja época en la que todos los partidos se jugaban, todos los clásicos, en el Defensores o en Ciudad del Este. Claro, que era obligatorio. Sí. Qué loco, Javier Torrente. Hace rato que no estaba... Sí, que no estaba en el radar. Sí. Dos ciclos en Cerro Porteño, inclusive en Libertad lo bancaron de más, me parece, porque pasó todo un año sin campeonatos. Comienza el año siguiente, tampoco le fue bien, pasó también por Nacional. Hace un tiempo que no viene dirigiendo, pero sí un técnico que también tuvo su paso importante por nuestro fútbol.